Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy tenemos a un súper invitado, ex profesor mío en el Diplomado de Teoría Polivagal, el doctor Alejandro Martínez del Alto, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Gracias, sí. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a ser psicólogo, experto en trauma y estar como en tantos temas relacionados al trauma. ¿Qué te llevó a ese lugar? Sí, gracias Lili por la invitación. Yo entré en la psicología primero por el lado de la cuestión organizacional. Siempre me gustó mucho el tema de capacitación, selección de personal y todo esto. Y pues como que la clínica siempre me echaba ojitos. Yo creo que es como, al principio en la carrera como que le rehusaba mucho, pero casi todo el trabajo que se hacía con unas buenas bases de clínica se hacían mejor. Entonces, bueno, pues fui conociendo un poquito más de la clínica y de la clínica me pasé específicamente al tema de trauma. Y pues el trauma es un tema pues muy apasionante y del que pues cada día pues me meto más en esto pues me llena la boca de decirlo y encantado de compartir siempre en seminarios o en encuentros así como el que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Sí, yo creo que es un tema que está tabú, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que te invité, como para que hablemos de esto y empezar a normalizar un poco más. Siempre uno empieza así como jala un hilo y así como que se cae todo, ¿no? Y te llueven así demasiadas dudas y preguntas respecto a qué es la psicología, ¿no? ¿Por qué la gente estudia psicología? Ya ves que siempre dicen, "Ah, es que los psicólogos están locos y no sé qué". Pero es como este driver, ¿no? De entender primero el comportamiento humano, ¿no? Que es apasionante. Y luego te vas dando cuenta cuántas cosas existen, ¿no? ¿Y por qué al principio no querías como la parte clínica? ¿Qué era lo que te frenaba? Pues digo, de más chico, siempre veía como la imagen de este psicólogo reclutador y así de traje, ¿no? Y que llega a un corporativo y Sí, sí, sí. contrata gente y analiza a los candidatos y todo. Se me hacía muy, muy padre eso, me veía yo haciendo eso. Y lo hice y creo que también era bueno en eso. Pero la parte esta clínica, pues son las bases, como dices, la psicología como ciencia, pues ayuda mucho a comprender cómo es el ser humano, no nada más en el ámbito laboral, sino familiar, educativo, social. Entonces, pues de ahí fue que me di el salto a la parte, que ya tengo como que ya 18 años, en la Wow. parte clínica tengo 15. Ok. Pero bueno, ambos mundos son muy, muy buenos. Me encantan hacerlos. A la fecha sigo de repente participando en seminarios y así de capacitación, aunque pues ya me he enfocado un poco más a la parte de consultorio, principalmente. Wow. La parte hospitalaria también tengo desde el 2011 trabajando en hospitales y bueno, lo hacemos con mucho cariño. Wow. No, yo creo que no hay un profesional que ame tanto su trabajo como un psicólogo. O sea, realmente yo un tiempo empecé, dije, ay, voy a estudiar psicología, pero dije, o sea, no es para mí, ¿no? O sea, creo que tienes que tener como como dices, o sea, una base muy, muy, muy fuerte, ¿no? Para poder sostener lo que es, pues, la psicología de otra persona, ¿no? Y luego, Se requiere mucho supervisión y trabajo personal. Yo tengo mi terapeuta sí, cada 15 días religiosamente, por supuesto. este, por la cuestión individual que pues también tenemos pues trabajos, responsabilidades, familia, nuestros propios traumas pues también de Sí, repente claro, claro. necesitan Ser unos escuchados. ojos de terceros que nos ayuden. Y la cuestión de la supervisión también es muy importante, el que podamos estar nosotros con pares o con gente que nos lleva más trayecto, a lo mejor en algo específico, ¿no? No sé, por ejemplo, yo no me especializo en la cuestión perinatal, pero pues, hay psicólogos, psicólogas que saben del tema y si llega un paciente en esta etapa en particular, pues tener la humildad de poder acercarse y decirle, mira, tengo un paciente con esas características
y necesito pues de tu coacheo, de tu Sí, sí, sí. asesoramiento para saberlo conducir de la manera adecuada, ¿no? Entonces, por la parte individual, un trabajo personal, la capacitación, no se diga, también estarse actualizando y la parte de la supervisión, pues son herramientas con las que contamos como profesionales de la salud mental. Wow, increíble. Pues qué bueno que tocas el tema porque es precisamente de lo que queremos hablar el día de hoy, de la salud mental, de todo lo que se desató a partir de la pandemia y todo lo que la gente empezó a descubrir en sí mismo, ¿no? A partir de la pandemia. Siento yo, no sé, ya me corregirás tú, pero siento que fue Ujú, un evento que abrió la puerta a revisar qué estaba pasando, ¿no? Interiormente en cada persona, a diferentes niveles. Y para empezar, me gustaría que nos explicaras qué es el trauma, qué tipos de trauma existen, cómo se ve, la parte favorita. ujú. Pues trauma, en palabras de Gabor Mate, trauma no es un evento, trauma es una experiencia, no es específicamente el evento que vivimos o que presenciamos o que escuchamos de algún ser querido o inclusive de un paciente, porque también se traumatiza uno de forma vicaria. Wow, Trauma es una experiencia interna, una experiencia de la organización del sistema nervioso. Ante las situaciones que nos ocurren, el sistema nervioso se desborda y se coloca en un estado en donde comienza a tener respuestas de sobrevivencia y en donde hay una pérdida, pues al menos parcial, del sentido de la conexión. Y entonces cuando se experimenta trauma, pues tiene más que ver con procesos internos que con la experiencia en sí misma. Entonces, trauma es una experiencia individual, interna, en la que alguna experiencia desborda en nosotros recursos que queda almacenado de manera disfuncional en las redes de memoria y que hace que presentemos respuestas de sobrevivencia y a su vez, pues, nos desconectemos total o parcialmente de nosotros, de la realidad, de nuestros recursos, de las personas, como wow, una situación emergente, ¿no? Y secundaria a algo que pasó. wow. Hermosa explicación. Creo que mientras la ibas diciendo, yo iba pensando así, cómo podemos ponerlo en un ejemplo, ¿no? O sea, cómo, para que las personas igual que no tienen Sí. tanto tecnicismo, que puedan como Ajá. decir, ah, o sea, cómo se vería Sí, un trauma así de, a ver por partes, pudiera decir que trauma, dijimos, no es un evento, o sea, no es el secuestro, no es la violación, no es el tiroteo, no es ni siquiera una cuestión climatológica, ¿no? Todos estos tsunamis y catástrofes naturales, ni de violencia, o sea, eso es un evento potencialmente traumático. ok, Trauma es una experiencia, en primer lugar es una experiencia y es una experiencia subjetiva que unas personas lo viven de una manera y otros de otra. En wow, un accidente de coche, eh, una persona lo vive de una manera, aunque los dos hayan sido, por ejemplo, impactados, una persona presentar trauma y otra no tenerlo, o a lo ok, mejor los dos lo presentan pero de diferente manera. Para algunas personas se convierte como una situación que los paraliza. Y aquí, a ver si podemos platicar un poco más adelante de la teoría polivagal, que es sí, algo que he estudiado ya por algunos años. Y para otras personas, pues puede ser más colocarlos en un estado de alerta. Entonces es una experiencia muy individual, que cada uno presenta en base a lo que su sistema nervioso percibe que es lo más conveniente. Y eso también hay que subrayarlo porque el hecho de que sea distinto para cada persona también nos lleva a entender que el hecho de que cada persona lo viva de manera diferente no es que uno lo lleve mejor que otro o de forma correcta o de forma incorrecta, sino que el sistema nervioso pues toma su tiempo y toma los caminos en base a lo que a la realidad individual corresponde, en base a la experiencia, en base a las experiencias de apego, a la forma de pensar, a la manera en que el mismo cuerpo se adapta a uf, las
a las cosas que nos van sucediendo. Wow, Entonces, pues sí, es algo personal, único, este, ajá, y subjetivo, ¿no? Y aquí quitamos del juego el aspecto del deber ser, sino que pues claro. cada persona lo lleva de manera diferente. Wow, eso es increíble porque ahorita que lo mencionas justo, venía un recuerdo, ¿no? De una vez que iba yo manejando y se me frenó el carro enfrente, entonces yo frené muy, no choqué, ¿no? Pero frené muy estrepitosamente y mi mamá que venía al lado, o sea, se traumó. Ahora sí que Ujú. quedó así como, no, auxilio, no sé qué, y no puedo respirar. Y yo así como, bueno, o sea, no tanto, pero para mí fue como, o sea, ¿cuál es la diferencia entre, y no es como que yo no sea una persona nerviosa, ¿no? O sea, entonces me gustaría saber cuál es la diferencia de, o sea, ¿por qué una persona lo vive diferente a otra? O sea, ¿significa que tiene diferentes recursos emocionales o ese momento de su vida específico está preparada para vivirlo? O cuál es así como que lo que hace tan diferente cómo se viven las cosas en diferentes cerebros? Sí, mira, sí tiene que ver en los antecedentes, pues, obviamente el background que cada uno de nosotros tiene y definitivamente eso influye mucho. Pero aún si hiciéramos así como de laboratorio como tal, gemelos que han pasado por las mismas experiencias, la realidad es que cada organismo, dependiendo de la situación, vamos a decirlo así, porque también sucede, cuando uno sufre una experiencia adversa y uno sufre el trauma, es como si fuera lo quiero poner así como en una imagen para comprenderlo mejor, como si fuera un rompecabezas. La experiencia se fragmenta, la experiencia se divide en pequeñas partecitas para, eh, vamos a decirlo así, se vuelve complejo para el cerebro asimilarlo y todo eso queda, vamos a decirlo así, como fragmentado, ¿no? O dividido. Y se divide en imágenes, cada uno lo ve de manera diferente, se divide en sensaciones físicas. Tu mamá lo veía, al ser copiloto, lo veía distinto, ¿no? Tú al tener el control, a lo mejor Claro, te correcto. sentías un poquito más en control al tener el volante, Sí, sensaciones físicas, emociones, recuerdos, creencias individuales. Entonces, todo eso se conjuga para que una experiencia cada uno lo viva de una manera diferente, ¿no? Y aún nosotros mismos una situación que nos pudo haber pasado en algún momento de nuestra vida, si nos vuelve a pasar, aunque tengamos el mismo background, se pudiera decir, vamos a responder de manera diferente. ¿Por qué? Porque la situación hizo que al momento de fragmentarse quedara las piezas en un lugar y en otro lugar. ok, Entonces, el ok. trabajo del terapeuta especialista en trauma es ayudar a que la persona, su propio sistema de procesamiento de la información, vaya acomodando las piezas. Uy, ahorita justo mientras lo hablabas, yo decía, sí, claro, por supuesto, o sea, hay cosas que uno no va descubriendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona vive algo muy fuerte, ¿no? Me recordé también otra experiencia que alguien me compartió de un robo, ¿no? O sea, una farmacia, algo así como que llegaron, le robaron, esta persona lo bloqueó por completo, o sea, ahí tu cerebro, digamos, te protege, ¿no? Digamos. Y luego, más adelante, muchos años después en su vida, sucedió algo parecido. O sea, no tenía que ver con un robo, pero había una farmacia. Y esto como que tic, ¿no? O sea, abrió la otra. O sea, Ujú. ¿ahí qué pasa? Ahí, ¿cómo podemos controlar? Eso no se puede controlar. Vamos a ir desplegando a lo largo de la vida nuestros traumas, así que están bloqueados. Mira, eso al parecer suena a un recurso, a un camino que tiene la mente, que es el de la disociación. Yo comentaba que una de las cosas que sucede cuando uno sufre el trauma es que se coloca el sistema nervioso en un estado de sobrevivencia y que para algunas personas ese estado pudiera ser estar muy alertas o sentir, no sé, pasos en la azotea, estar hipervigilante y para otras personas no sé, hablo, por ejemplo, si fuera una situación interpersonal, pues a lo mejor habría encontrado en estar alerta y cuidándose y desconfiando una forma de sobrevivir, pero
en algunos otros casos, sobre todo cuando eso compromete la integridad, que nos faltó resolver la pregunta sobre tipos de trauma, este, una salida es la disociación. La disociación pertenece a una salida, un mecanismo que tiene la mente, que está previsto como, vamos a decirlo así, cuando la situación rebasa la capacidad del cerebro de procesarlo, es demasiado eh, perturbador. Entonces la mente lo que hace es que lo separa, vamos a decirlo así, como que lo Wow. encapsula y lo coloca fuera de la memoria accesible. Ok, Hay situaciones traumáticas que sí las podemos recordar, que cabe mencionar que un trauma no es algo que se recuerda, ok, es algo que se revive. O sea, hay trauma cuando se revive, cuando se siente. Cuando lo recuerdas y lo platicas y no lo sientes, es un recuerdo simplemente, es ok, algo que ya trascendió. ya entendí. Cuando se siente todavía como una experiencia perturbadora, es una memoria, le llamamos desadaptativa, pero Uf, es accesible para la mente, todavía es accesible cuando es muy difícil de procesar porque la situación fue inesperada, nivel 10. porque se comprometió, nivel 10 en la escala de SUTS, se comprometió su integridad física o su vida, entonces la mente lo separa, ¿no? Uf. Ahorita quiero hablar sobre los tipos de trauma. Ujú. Entonces, esa puerta va a estar ahí. Lo que también sucede es que a veces, como cuando mencionaba el ejemplo este del rompecabezas, en esa fragmentación pudo haber quedado algún elemento ahí al aire que al momento de volverlo a experimentar salió a la luz. O sea, por ejemplo, el color amarillo, ¿no? No sé por qué, si de repente yo estoy muy bien y de manera más allá de la conciencia, de repente veo una camisa amarilla y me conectó con algo que yo lo tenía desconectado porque en aquel momento estaba el semáforo en amarillo. Y ahí fue cuando vino el golpe, ¿no? Entonces, la mente utiliza de repente esos recursos cuando, vamos a decirlo así, está lista para comenzar a abordarse, ¿no? Wow. Entonces, toma esa pieza y la pone aquí, como diciendo, mira, a Volteé a ver acá. esto es algo, voltea a ver acá, ajá, esta pieza si está suelta es porque hay algo que hay Uf, algo que armar, qué ajá. fuerte. Entonces, así funciona un poquito la mente. Justo esa era la Este, pregunta, ¿no? Como, ¿por qué por años la gente puede pasar sin enterarse de lo que vivió y decir, ay, pobrecitos los traumados, no sé qué? Y de repente, ¡pum! Ay, caray, yo también era traumada, ¿no? O sea, a mí también me pasó algo. O sea, es eso, es que la mente dice, ya puedes, ¿no? O sea, wow. Ujú. Sí, mientras el sistema nervioso no perciba, vamos a decirle así, como condiciones mínimas para ser abordado y fue perturbador, lo mantiene separado de la mente. Ok. Algo que nos brincamos y no te respondí, disculpa, es sobre los tipos de trauma. Y Sí. esto creo que es bien importante que lo tengamos en la mente. Sí hicimos la diferenciación de que el trauma es una experiencia, no es un evento. También decir que hay distintos tipos de trauma. Hay traumas, por ejemplo, que mencionaste el accidente. Traumas de evento único, ¿no? Es un evento, una situación muy puntual que llevó al cuerpo a desbordarse, sí, que llevó al cuerpo a estar en un estado de alerta, sí, pero es algo que se acomodó, ¿sí? Casi todo por sí mismo tiene la mente tiene la capacidad de asimilarlo. Wow. Cuando ya pasa, vamos a decirlo así, como que técnicamente, clínicamente así de checkout, el criterio es que si esto persiste 30 días después de lo ocurrido, ahí ya se puede decir, aquí hay eventos de estrés, aquí hay datos de estrés postraumático. Uf. Mientras tanto, vamos a decirlo así, te acaba de suceder, pues es un trauma agudo. Y eso es algo normal y es inclusive necesario. El cuerpo necesita pasar por ese periodo de adaptación este, a esto que me ocurrió, que es importante que lo aprenda y que sepa que, que,
que ahí está y que se convierta en algo que yo puedo transformarlo en un aprendizaje, ponle. Sí. Naturalmente eso suele acomodarse. Ahora bien, hay algunos traumas que por lo complejo, pues ya no son como ese tipo de situaciones muy puntuales, pero que sí comprometen la integridad de la persona. Es decir, algo que tenga que ver con la pérdida de la vida, ¿no? Eh, una situación de riesgo muy, muy común, por cierto. Este, algo que ocurrió, a eso le llaman a T, trauma con T mayúscula. ¿Por, El Big por, T, por qué T mayúscula? Porque es algo fuerte, ¿no? choncho. Eso sin duda. Uf, Pero hay otros traumas del apego o los traumas del desarrollo que tienen que ver con experiencias, a lo mejor y no tan de riesgo para la vida, pero al menos para la mente sí lo fue. Entonces, pues si sucedió alguna situación o fueron sucediendo a lo largo del tiempo, de los años, experiencias en donde el niño especialmente pudo haber sido vulnerado por una figura, inclusive hasta un cuidador, pues eso también para la mente lo vuelve muy difícil de procesar y entonces ahí muchas veces toma el camino de la disociación. uf, no me No acuerdo de es, nada. ajá, sí, bueno, también la mente, no todo es trauma, Ok, ok. porque luego también podemos caer en eso, ¿no? Este, pero sí, también esas experiencias que sucedieron a temprana edad, que tienen que ver con las figuras protectoras, van dejando también secuelas. Ahí está, no sé si hayas escuchado sobre las experiencias adversas de la infancia. Y esto es, Sí. pues, un estudio que se hizo por parte de un doctor que se llama Vincent Felitti. Él trabajaba en una clínica de obesidad y él, por serendipia, le preguntó a una paciente que se llama Gela Herman, le quería preguntar a qué edad empezó haciendo su inventario, su anamnesis, a qué edad empezó su obesidad y se le salió a decir que a qué edad empezó su vida sexual, entonces le dice que alrededor de los 4 años. Entonces, pues el doctor se sorprende y le No. vuelve a plantear, así a ver cómo escuché bien. Y pues sí, comienza a narrar que ella comienza a tener vida sexual con su padre desde los 4 años. Ay, me muero. Entonces el doctor comenzó a tirar de ese hilito rojo y Claro, se dio claro. cuenta que muchas pacientes que tenían la reganancia del peso que habían perdido por sus tratamientos estos, tenían como factor común haber sufrido algún tipo de experiencia y no nada más abuso sexual. Hablo de abuso emocional, hablo de abuso físico, de negligencia física, que no es lo mismo que el abuso físico. El abuso físico es el maltrato, es El el golpe. golpe, ¿no? La negligencia física tiene que ver con los descuidos a la salud física de la persona, ¿no? La Ok. negligencia emocional, cuando a los niños se les hace madurar de muy pequeños Uf. y tienen que saltarse la infancia porque tienen Ah, que trabajar o los ponen al cuidado de a lo mejor algún hermanito menor o con alguna discapacidad, entonces pues también se vuelve negligente, ¿no? Y las otras son las experiencias que tienen que ver con el contexto del hogar, que pueden ser violencia, alcoholismo, encarcelamiento, eh, wow. adicciones en el hogar. Pues, todo eso al final de cuentas va a llevar a que el niño se coloque en este estado de sobrevivencia del que hemos hablado. El niño también tiene un organismo que está preparado para sobrevivir. Nacemos con dos instintos. Uno es la conexión, un anhelo por conectar, y el otro es un impulso por sobrevivir. Entonces el niño en una situación así, vulnerable, pues, ¿qué es lo que usa? Obviamente el instinto por sobrevivir y Claro. su capacidad de conexión pues se ve en ese momento inaccesible. Todo eso va marcando al sistema nervioso a que vaya creando conexiones cerebrales, sinapsis, más del tipo de la sobrevivencia que del tipo de la conexión. Ahí Wow. hablamos también de un trauma. Ok. Eso también es trauma.
O sea, digo, yo sé que hay, el trauma se puede vivir también en la vida adulta, como en mi caso, ¿no? Que yo viví trauma, estrés postraumático. eh, pero, ¿dónde dirías tú? No, ya sé la respuesta, ¿no? Pero que es más común que inicie el trauma complejo. No, el trauma complejo es en la infancia, eso es un hecho. ¿Por qué? ¿Y por qué es complejo? Porque justamente estamos en una etapa del desarrollo, porque se van formando esas conexiones cerebrales y porque se va formando también la propia identidad. Uf, Entonces, cuando nosotros crecemos en un ambiente en donde pues no somos vistos o no somos validados o somos maltratados de alguna manera, pues eso va minando, va haciendo una autopercepción muy determinada, te digo, más hacia estar a la defensiva o estar en alerta o paralizarse que hacia el desarrollo normal, el desarrollo saludable. Eh, para tener salud necesitamos seguridad y eso es también, nos lo dice la psicotraumatología. Solamente podemos encontrar salud, crecimiento y restauración cuando hay seguridad. Cuando no hay seguridad, naturalmente el cuerpo siempre va a tender a la protección. Entonces, pues el cortisol tiene mucho mm, que ver con estados de alerta. correcto. Entonces, cuando esto se convierte en algo crónico, en un estrés crónico, pues el cuerpo también lo resiente, el cuerpo y la mente también lo resienten. Entonces, sin duda alguna, el trauma complejo tiene mucho más que ver con estos momentos que tienen que ver con desarrollo que con situaciones que suceden más adelante en un punto en la vida en donde uno tiene criterio, en donde uno tiene más recursos, en donde podemos nosotros de repente darnos cuenta que esa forma de pensar o de vernos a nosotros mismos tiene más que ver con algo que no está pasando ahorita, sino que tiene que ver con el pasado, con una relación anterior o con un trabajo anterior y que no tiene que ver justamente con lo que me está ocurriendo en el presente. De niño eso no se puede porque el pensamiento, porque la mente todavía no está integrada, porque biológicamente el cerebro tarda también en hacer las conexiones necesarias y entonces eso, pues, sin temor a equivocarme, tiene más que ver con la parte de los primeros años de vida que lo que sucede más en un punto determinado de la edad adulta. Wow. Y creo que cuando descubrí esta parte, ¿no? Yo como mamá dije, wow, o sea, es como ver la infancia desde otro lugar, ¿no? Ya no es como que los niños de cristal ni nada de esto, porque también empezó esta corriente, ¿no? De que, ay, los que cuidan mucho a sus hijos. Y desde mi perspectiva era como, es que tú no sabes lo sagrada, lo importante, lo vulnerable que es esa etapa de la vida, ¿no? Y cómo puede afectar el resto de tu vida en muchos aspectos. ¿Cómo dirías tú que es una Sí, infancia donde pues, no se siembra el trauma, ¿no? Donde no se, donde crece uno de manera saludable. sí. La palabra clave aquí va a ser seguridad, ¿ok? La seguridad y la conexión. La seguridad es un requisito para la conexión. O sea, no puedo yo conectar con alguien si no siento seguridad. Si yo siento desconfianza, no voy a conectar. Si siento confianza, es porque yo percibí seguridad previamente. Entonces, lo que nos hace evolutivamente a nosotros desarrollarnos es la conexión. Ese es nuestro imperativo biológico. En algún punto de la prehistoria, pues los mamíferos se dieron cuenta que era más eficiente, en vez de estar a la defensiva, aprender a vivir en comunidad. Y para poder hacerlo necesitaron desarrollar una capacidad de inhibir las respuestas de lucha y de huida y de congelamiento. Entonces se desarrolla el sistema de la conexión social. Entonces se desarrollan un tipo de nervio vago más evolucionado que le permitió crear esa conexión.
pero hablo de la conexión desde la parte biológica. Las expresiones faciales, las miradas dicen mucho. La manera en que nosotros nos conducimos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros clientes, dice mucho más de lo que yo literalmente estoy diciendo. Entonces, volviendo a tu pregunta, el requisito aquí es la seguridad que favorece la conexión que nos coloca en un estado fisiológico que permite el crecimiento. Entonces, para poder crear la seguridad, el sistema nervioso va a buscar tres cosas. En primer lugar, contexto. Necesitamos información. Nuestra mente, entre más y mejor información tiene, más se puede tranquilizar. Caso opuesto, lo impredecible, la incertidumbre, estresa. Eso no ayuda. Y ahorita hablo más de la predictibilidad. Uno, contexto. Dos, elección. Necesitamos poder elegir, sentir que podemos tener esa autodeterminación, que no estamos contra la pared, que también tenemos la capacidad de poder elegir, aunque sea equivocarnos, pero aprender. Y lo último que necesita el sistema nervioso para sentir seguridad es conexión, justamente, una conexión segura, una conexión es, eh, real, ¿no? Que se palpe, que se vea en las miradas, en la manera de acercarnos unos a otros. El apego seguro justamente requiere de que existan, pues en primer lugar, esa base segura, ¿no? Que el niño sienta que cuenta con una manada que lo protege, que lo apoya, que lo respalda. Necesitamos también proximidad segura, que el tipo de interacciones esté libre de violencia, de maltrato. El niño necesita saber que cuando se va a acercar va a recibir un trato amable y suave. Y lo último es la base segura, que es que la seguridad me permite a mí salir y explorar sabiendo que cuento con una manada que me espera. Entonces, todo eso va haciendo que el sistema nervioso salga de estados de alerta y esté más en una capacidad de conectar. Ok, Caso contrario, decía lo impredecible, la impredictibilidad. El que nosotros sepamos qué es lo que viene más adelante va a hacer que el sistema nervioso se sienta seguro. Cuando a veces no hay certeza, pero hay conexión, no pasa nada. Todo lo que sucede de manera imprevista se vuelve un aprendizaje, o se vuelve curiosidad, o se vuelve humor. Pero cuando no hay seguridad, todo lo impredecible se convierte en peligroso para el sistema nervioso. claro. Espero no haber sido muy técnico, pero No, me encanta, sí. estoy así aprendiendo otra vez de ti como siempre. Oye, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa de esas personas que dicen, no, pues es que a mí me pegaban y me gritaban de chiquito y no tengo No traumas? estoy traumado. ¿Cuánto afecta? O sea, todos hemos, a ver, no sé si tú seas papá, pero yo soy mamá, trato de no gritarle a mi hija, ¿no? Le he gritado, ¿no? Solo que no es algo como crónico, ¿no? Como en mi infancia, ¿no? Por ejemplo, a mí me gritaba mi mamá crónicamente, ¿no? Y la chancla y no sé cuánto. Entonces, ¿cuánto? O sea, no puedes medirlo, ¿no? Es imposible medir cuánto le va a afectar a largo plazo que le hayan gritado y a una persona de pequeña y qué recursos tenía, como dices, ¿no? Depende de qué recursos tienes en ese momento, de cómo lo percibes, pero ¿afecta o no afecta? A ver, o sea, que te griten, que te hayan pegado de chiquito. Mira, eso estresa el cuerpo. Definitivamente pues un grito, un golpe, eso estresa el cuerpo. Como ahorita mencionaba el tema de la predictibilidad, de repente pasan esas cosas, pero si se da en un contexto de seguridad, cuando ocurre tenemos la oportunidad de la reparación. Ok, Cuando no hay reparación, entonces se comienza a dañar ahora sí ya la relación y entonces ya el sistema nervioso del hijo pues se va más hacia la desorganización. No sé si un día va a estar de buenas, otro día va a estar de malas. Entonces hay un apego de tipo desorganizado. Eso también puede suceder.
Ok. Sin embargo, si suceden esas cosas que a todos nos pueden pasar, pero se logra en este caso ayudarle al niño a volver a sentir la calma y la confianza, decir, por ejemplo, vas en el coche, me ha pasado después, traigo una culpa todo el día, que voy en la mañana haciendo, con los niños, ¿no? Y decir, bueno, hoy es día 17, ¿no? Ok, ¿y mañana qué día es 18? ¿Cuántos días faltan para que se acabe el mes? No, pues 11, y mañana pues 10. Y si, estoy diciendo un caso real, ¿eh? Este, uno como papá, bueno, vamos a ponerle a trabajar el cálculo mental a los niños, pero uno no sabe hasta qué punto eso puede, vamos a decirlo así, como quebrar al niño y hacerlo sentir como inseguro, ¿no? Wow. Ok. Y si tenemos oportunidad de repararle y decir, hijo, disculpa si fui un poco duro Intenso. en la mañana, este, Wow. acuérdate que, no sé, todo eso pues lo hago porque quiero que no batalles en la escuela y de alguna manera pues tratar de reparar, porque como humanos podemos de repente en ocasiones caer en esto, pero por lo menos si estamos conscientes de lo que podemos producir en ellos, tener siempre la oportunidad de restaurar el vínculo. Entonces, Wow. nos puede pasar, sí, pero en un contexto de seguridad esas cosas van a ayudar al sistema nervioso de él a relajarse. Ahora bien, la importancia de la corregulación es que Uf. va a crear las bases para que por sí mismo el niño se pueda regular y Ok. que cuando tenga alguna ruptura en alguna situación que está realizando con una persona con la que convive en la escuela o con algún otro adulto o así, él mismo tenga el referente de que puede regularse a sí mismo. Ok. Nosotros, nuestra tarea también como papás es enseñarle a los niños a recobrar la sensación de seguridad y ayudarle a ayudarle a que su sistema nervioso regrese a ese estado en el que puede pensar con claridad, ser social, aprender más, descansar, ser curioso, etcétera, etcétera. Wow. Sí, porque creo que esa parte es muy, pues nadie sabe, ¿no? O sea, no te enseñan a ser papá y mucho menos estos detalles de para que él se regule. Es que es, regúlate, pues no, yo me tengo que regular primero yo como adulto y Ujú. luego te acompaño a que tú te regules, ¿no? Y esa parte, Sí, pues uno lo va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y a veces pensamos que el problema es el niño, ¿no? Y no, y lo llenamos de todo tipo de remedios, ¿no? Cuando en realidad, pues los que tenemos que primero ver qué pasa son los papás, ¿no? Oye, y platícame sí. un poquito sobre la teoría polivagal. Sobre esta parte ahorita hablamos un poco como del hiper, ¿cómo se llama en inglés? Arousal, ¿no? Arousal, En la hiperactivación. ¿Cómo se ve la hipoactivación? O sea, ¿cómo es una persona adulta hipoactivada? sí. La expresión hiperactivación tiene más que ver con un concepto que le conocen como la ventana de tolerancia. Y la ventana de tolerancia es como un rango en el que nosotros podemos manejarnos, resolver problemas, estresarnos, pero sin disregularnos, ¿no? Estallar, sin estallar. Vamos a decirlo así, sin estallar, ¿no? Hacia arriba sería la hiperactivación, ¿no? Entonces nos vamos hacia un estado fisiológico en el que el cuerpo está más preparado para sobrevivir en modo lucha, huida y uno muy interesante que se llama el llanto de apego. Y hacia abajo está ese estado de la hipoactivación en donde el cuerpo necesita protegerse haciendo las cosas más lentas o disociados o desconectados, paralizados o inclusive caer en respuestas de sumisión, de complacencia, de adulación. De este lado en la hipoactivación, el congelamiento se siente o se percibe con, por ejemplo, estar en piloto automático o estar scrolleando Justo eso te iba o a estar un preguntar. poco temeroso y entonces es como no siento la seguridad de poder enfrentar la situación
y entonces me paralizo en cierta manera quedándome en el celular horas y horas y horas porque si yo salgo va a ser peligroso o desgastante para mí, entonces pues yo me evado un poquito desde ese punto. Y el congelamiento pues viene siendo pues apagarse, o sea, el cuerpo ha perdido la reserva de energía y entonces lo que hace es que está trabajando al mínimo y entonces puede caer en periodos depresivos, en ideación suicida, en adicciones, en disregulación, en disautonomía, y por el lado de la sumisión, pues vienen esta incapacidad de poner límites, la vergüenza crónica, la complacencia, la sumisión. Entonces, es hacia arriba es todo lo que puede, todo lo que implique movimiento, ¿no? Confrontar, luchar, gritar, aventar, intimidar, correr, insomnio, hipervigilancia, la mente de changuito que está Rumiante. piensa y piensa en las cosas, eh, o vamos a decirlo así, hacia el movimiento y hacia el congelamiento o apagar, ¿no? Eso sería más o menos en términos de la ventana de tolerancia a la hipoactivación. Wow. ¿Y aquí cómo entra la teoría polivagal en todo esto? ¿Cuál es el papel y qué es lo que, no, cómo nos ayuda, ¿no? A conocer de esto. La teoría polivagal es pues una ciencia, en primer lugar es una ciencia que fue descubierta por un doctor que se llama Stephen Porges. Él trabajaba con neonatos. En los años 60 comenzó a estudiar la variabilidad cardíaca y encontró que había un nervio que se llama nervio vago, por eso se llama polivagal, porque el nervio vago en sus dos dimensiones, porque resulta que él encontró en esa época que el mismo nervio que llevaba a los neonatos, a los que están en la unidad de cuidados intensivos neonatales, a estar en bradicardia, a estar en apneas, vamos a decirlo así como que su vida pendiendo de un hilo, su sistema nervioso más parecido al de los reptiles que al de los humanos, Wow. era el mismo nervio que también se estimulaba con la seguridad. Y entonces ese nervio, pues era el que le daba la flexibilidad al ritmo cardíaco para poder activarse. Entonces él comienza a estudiar y se da cuenta que estas estructuras nerviosas provienen desde hace 500 millones de años en los peces cartilaginosos, Wow. en las medusas, en esas especies cuyo mecanismo de sobrevivencia era el de la hipoactivación de la que hablamos. O sea, ellos sobreviven conservando la energía o haciendo las cosas lentas, paralizándose. Después surge el sistema nervioso simpático hace 400 millones de años cuando surgen los peces con huesos y ya los peces pueden moverse o pueden luchar. Y como mencionamos, en algún punto de la historia, el nervio vago evolucionó favoreciendo las respuestas de la conexión social. Entonces, en primer lugar, es una ciencia documentada. A principios de la semana estaba revisando, el doctor Porges ahorita está citado en 66,000 artículos médicos, Stephen Porges, según Google académico. Hay más, pero de los que Google tiene registro, 66,000 artículos médicos hablan de eso, ¿no? Es una ciencia que también ha permitido, pues, ponerle nombre a las cosas, ¿no? Esto de la hipoactivación que decías, eh, el dorsal, que si el simpático, que si el ventral, que si la corregulación, que si la neurocepción es una palabra que Porges inventó. Neurocepción es ese mecanismo del sistema nervioso de estar escaneando peligro y seguridad. Y en base a esa ecuación poder elegir la ruta o elegir la forma de resolver los problemas. Todo Wow. eso no lo tendríamos si en su tiempo Stephen Porges no lo hubiera descubierto. Y es algo que nos ayuda a clarificar, a entender las respuestas que nosotros como humanos o que otras especies también tienen, siguiendo ese principio de que el ser humano pues busca la conexión o busca la sobrevivencia. Wow. No, esta parte me apasiona, este tema es como súper apasionante, creo que a ti también te encanta hablar de ello. Y para las personas que nos están viendo, que están viendo esta entrevista, ¿hay solución?
¿Hay forma de tratar, de mejorar, de ¿El trauma? incrementar esa ventana de Ah, ok. tolerancia? Sí, claro, la ventana, primero hay que entender qué es lo que hace que la ventana se estreche y qué es lo que pasa cuando estamos fuera. Decimos que no hay respuestas buenas ni respuestas malas, no es que eh, estemos en un error por de repente estar a la defensiva. Si el sistema nervioso lo percibe necesario, pues lo va a hacer. Lo que, como cuando hablamos del tema de los traumas del desarrollo, no podemos estar todo el tiempo en ese estado, es tóxico, enferma el cuerpo. Y además, pues, nos estaríamos alejando de nuestro propio sentido de conexión. Nosotros buscamos la felicidad, en el fondo queremos tranquilidad y queremos paz y queremos seguridad en el futuro. Entonces, número uno, entender que si estamos fuera de la ventana no pasa nada. Lo que podemos hacer es poder estar ahí y estar de manera segura, y quiero ser muy enfático con esto. Se vale estar apagado, se vale estar en alerta, se vale estar en lucha, pero hay que hacerlo de manera segura, segura para nosotros y segura para los demás. O sea, estar en modo lucha no me da derecho a estar agrediendo. Puedo estar ahí, pero si yo sé cómo sostenerme en el coraje y sé cómo canalizar eso de una manera positiva, cuando el coraje me permite a mí, por ejemplo, poner límites claros. O la huida, si yo tengo algo dentro de mí que me mantiene inquieto, si esa huida se transforma en una manera de alejarme del peligro real, está bien que estemos ahí. Entonces, primero, no hay que satanizar los estados de defensa, ni los de la hiper, ni los de la hiper. Número dos, hay cosas que hacen que la ventana sea muy estrecha y que con mayor facilidad vayamos hacia explotar o hacia abajo y nos congelemos. El trauma es uno, definitivamente. El estrés crónico también, ese es algo que no podemos negar. O sea, si nosotros conductualmente estamos saturados de trabajo, si estamos constantemente haciendo las cosas bajo presión, sin descansos saludables, sin vacaciones, pues eso va estresando al cuerpo y el cuerpo va a llegar a un punto en donde enciende las alarmas y nos paraliza o nos enferma y entonces mientras eso pasa el cuerpo se comunica con nosotros, el cuerpo nos deja ver un poco sobre lo que está sintiendo, siempre y cuando no estemos disociados, pero el cuerpo nos habla constantemente. Entonces, el trauma sí, pero también el estrés, ¿no? Y las experiencias relacionales, las experiencias de rechazo, de abandono, las situaciones, los conflictos también hacen que la ventana sea más estrecha. Hay cosas que también hacen que la ventana se amplíe, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues hay muchas cosas que de manera natural tenemos, no todo se arregla con terapia. Yo me dedico a la terapia, gracias a Dios, pues a eso nos dedicamos, pero no todo se cura con terapia. La Wow. actividad física, la conexión en sí misma humana, la convivencia, el contacto con la naturaleza, la práctica espiritual y religiosa, también es algo que ayuda al sistema nervioso a que mediante la fe podamos sentir que hay algo superior y abandonarnos a la autosuficiencia y eso también ayuda a que el sistema nervioso encuentre paz y esperanza a- aún en situaciones complejas, ¿no? Piensa, por ejemplo, en la película de La vida es bella, en donde están en medio de la guerra y el niño encuentra la seguridad en lo que percibe en la expresión del papá, Ah, pero el papá también necesita tener algo superior en que agarrarse, algo que esperar hacia el futuro. Entonces, este tipo de cuestiones naturales, espontáneas del ser humano, ayudan a ampliar la ventana de tolerancia. Deporte, arte, religión, meditación, convivencia social, todo eso ayuda a ampliar. Obviamente la psicoterapia ayuda también. Ayuda a que cuando existe trauma o cuando hay alguna situación que nos implique ver con claridad, pues nos ayude a desatorarnos y poder regresar a la ventana de tolerancia, ¿no? ah, Entonces sí se puede hacer sí, más sí hay grande la ventana. solución.
Sí, porque posiblemente las personas que nos están viendo tengan así como, ah, es eso, ah, estoy traumada. No, es que es difícil reconocerlo, ¿no? En la propia vida, es muy fácil verlo en otros, ¿no? Y más, pues si uno no tiene ni idea de cómo funciona el cerebro, mucha gente empieza como a aislarse y pues yo trabajo con gente, ¿no? Y de pronto veo síntomas, ¿no? Que digo, esto puede ser, ¿no? Como pues un signo de que ya se está empezando a aislar y aislar y aislar. Y entonces las personas como que no ven salida, ¿no? O sea, seguramente te llegan personas así como ya que dicen, o sea, me quiero morir, ¿no? O sea, llega un punto donde el no saber manejar una situación que fue muy fuerte en tu vida, pues te puede llevar hasta decir, o sea, ya mejor me muero, ¿no? Entonces, que las personas sepan, ¿no? Que no nada más la psicoterapia, porque como te decía al principio de cuando nos conectamos, que es como un tabú, ¿no? Las personas piensan que es un tabú, pero me encantó que dijeras que también hay otros recursos, ¿no? Para empezar a Ujú, destrabar, ¿no? Y luego tal vez ir a buscar, ¿no? Ayuda con algún profesional de la salud mental que ujú. tenga por ahí esa corriente, ¿no? Y es que pasa como con la salud física, la salud mental también se puede prevenir. O sea, la salud mental también se puede, vamos a decirlo así como mediante el autocuidado, se puede prevenir para consolidarla y que cuando pasen situaciones complejas, pues tener como los recursos para poder acomodarlo, ¿no? Cuando de repente hay alguna situación que supera los recursos naturales, ahí es donde entra la terapia Claro. perfectamente. La terapia ayuda y hay ciencia detrás de todo eso. Y hay distintos modelos muy respetables que hacen su trabajo para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. No estoy diciendo que no sirva. El- para, para situaciones específicas es que es lo único que hay. Claro. Eh, pero hay que entender lo que se trata de también atenderlo, no nada más de forma emergente como con una enfermedad aguda, sino también a través de la prevención. Y también mientras estamos en un proceso terapéutico, el que tengamos una vida equilibrada, eh, tanto a nivel físico como a nivel social, a nivel espiritual, ayuda también a que podamos salir más adelante, digo, para que podamos salir más pronto de los procesos que nos llevan a pedir ayuda mediante la psicoterapia. Wow, ¿tú qué dirías que a una persona que está dudando en pedir ayuda, ¿no? Que por ahí descubrió algunas cosas escuchando nuestra entrevista. ¿Qué le dirías a esa persona que está Pues dudando? es, pues si ya está dudando, que vaya a consulta, ¿no? Que vaya con un profesional. Si es tema de trauma, con una persona que sepa trauma, eso es Cajón. innegable. Lo peor que puede pasar es que diga que no, ¿verdad? Y que tampoco es tan peor, porque bueno, si no es necesario o no es como tan imperiosa la necesidad, pues bueno, se pueden consultar de manera más esporádica, ¿no? Pero si se puede atender, hay algo que se llama la prevención secundaria. A lo mejor la persona viene por una situación y esa situación al atenderse me previene de otras cosas. A lo mejor no pude evitar el trauma que me trae la consulta, a la situación que me preocupa, que sé que me mueve, pero no solamente me va a ayudar en esa situación, me va a ayudar a que también mi sistema nervioso se proteja de situaciones más complejas que pueden venir más adelante. Entonces, si ya hay una inquietud, pues sí, ir a terapia. Y que Es no una los van a buena juzgar. sugerencia. Nadie los va a juzgar, nadie juzga, ¿no? Pues, Importante. eh, sí, 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 la ética. Sí, porque a veces sentimos así de, ay, no, ¿y qué van a decir? O nadie le ha pasado esto que me pasó a mí. O sea, yo lo viví, ¿no? En carne propia y fue así como, no, pero ya pasó y no, o sea, uno mismo invalida su propia experiencia hasta que te das cuenta que no se va a ir, ¿eh? O sea, como que ahí el diablito y Ujú, las pesadillas y eso. Entonces, como no sentir que el psicólogo va a intentar ahí juzgarte o alguna cosa al revés, ¿no? O sea, el objetivo es como justo que, claro. que sanemos todos. Ujú, así es. Ay, pues muchas gracias, Alejandro. No sé si quieras agregar algo para...
para cerrar nuestra entrevista. No, pues nada, agradecido por la invitación y pues invitar a los que nos escuchen a que pues echen un clavado cómo es su ventana de tolerancia y a poner manos a la obra para poder este, pues prevenir o atender si hay algunas situaciones que así lo ameriten, pedir ayuda, que sepan que hay profesionales que nos dedicamos a esto, que lo vamos a hacer, como dices, con todo el respeto y con todo el profesionalismo para poder este, transformar la experiencia de dolor en un aprendizaje, en resiliencia. Wow. Wow, pues muchas gracias Alejandro y No gracias hay a todos nada. nuestra audiencia que estuvo por aquí escuchando esta maravillosa entrevista. Seguramente lo voy a volver a invitar porque me encantan todos estos temas. Así que bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista.